5 de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa votaron a favor de la suspensión temporal del juicio político contra la fiscal general Diana Salazar, tras el anuncio de su embarazo de alto riesgo. El nuevo mapa criminal en Ecuador muestra que aunque la violencia disminuye en cifras globales, se desplaza y crece en algunas provincias donde bandas como los Chone Killers y los Latin King no dan tregua a su guerra. Estados Unidos emite una alerta internacional a las aerolíneas y agencias de viajes de Latinoamérica, entre ellas de Ecuador, para que detecten el tráfico ilícito de migrantes. En un video subido en redes sociales, la ex esposa de Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia, denunció estar retenida en Venezuela cuando salía a Ecuador con su hijo y con su padre. En una entrevista en medio de su gira por Europa, el presidente Daniel Noboa calificó a su vicepresidenta Verónica Abad como desleal y aseguró que la confianza entre ambos es nula. Una tormenta y fuertes vientos arrasaron el sur de Texas y Luisiana, dejando 4 muertos y 800,000 hogares sin energía. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, enfrentará un juicio penal por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. Si es condenado, enfrentaría 12 años de prisión. Ecuaterra recorrió el mágico valle de Angochagua-Guaraxapas, en Imbabura, donde sus lagunas, humedales y montañas Amigos, buenas noches, bienvenidos a Televistazo Estelar este viernes 17 de mayo. El juicio contra la fiscal general está suspendido temporalmente en la Asamblea. La fiscal. El juicio se hizo humo. El juicio político a la fiscal Diana Salazar fue suspendido por el alto riesgo de su embarazo. Las 2 correístas que son parte del CAL se abstuvieron de votar. Patricio Díaz con más detalles. El juicio a la fiscal se suspende, lo decidió el Consejo de Administración Legislativa debido al embarazo de alto riesgo que enfrenta la fiscal general Diana Salazar. Los 7 miembros del Consejo revisaron el informe del procurador sobre el tema, en el que confirma la posibilidad de suspender el proceso contra Salazar. Hubo 5 votos a favor y la abstención de las 2 legisladoras representantes del correísmo. El resto de organizaciones políticas están de acuerdo con la decisión. Es injusto que la señora fiscal general del Estado acuda a un juicio político en ese estado, sobre todo de peligro, del producto que viene en camino, del nascituro. Como mujer, en primer lugar, siempre es importante garantizar esa plenitud de un momento y de una etapa especial en la vida de las mujeres, y más aún cuando viene con un problema de riesgo. Incluso el Partido Social Cristiano recuerda que si se daba el juicio político, la fiscal no tenía riesgo de destitución, porque no había votos y la Revolución Ciudadana estaba sola en esas intenciones. Sabe que un juicio político trae muchas cosas. Seguramente iban a sacar muchas otras cosas, iba a haber presiones, amenazas de muerte seguramente, y en esas condiciones una mujer en el estado en el que está la doctora Salazar no iba a poder enfrentar. En el correísmo mencionaron que sus legisladoras y exlegisladoras enfrentaron procesos judiciales estando embarazadas. Para la asambleísta Gisela Garzón, proponente del juicio contra la fiscal, el sector político de derecha se protege a sí mismo. Es increíble que ante las urgencias que tiene el país, los titulares de las diferentes instituciones del Estado no sean capaces de ponerse de acuerdo para que la gente deje de morirse, pero sí para tomar una decisión que, independientemente de los derechos que tiene garantizadas toda mujer, no está exento de las tareas de fiscalización y control político. Es decir, no debemos mezclar las cosas. La asamblea resaltó que el juicio se retomará cuando se supere la condición de riesgo que atraviesan la fiscal y su hijo. El CAL además revisó la queja de Gisela Molina contra Pamela Aguirre por lo ocurrido en la Comisión de Fiscalización durante la comparecencia de la fiscal Salazar. La legisladora de Gente Buena pedía sanción de 30 días. Los 7 miembros del Consejo
decidieron solo llamarle la atención. Y la respuesta de la Procuraduría General del Estado fue clave para que el Consejo de Administración Legislativa suspenda el trámite de juicio político contra la fiscal Salazar. En su informe, el procurador señaló que el embarazo de alto riesgo es causal para pausar el proceso hasta que la vulnerabilidad sea superada. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Dos preguntas hizo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, el 8 de mayo a la Procuraduría General del Estado. La primera es si se puede suspender el tratamiento de un juicio político, justificando una condición de riesgo en el embarazo. Y la segunda es si se puede suspender, justificando una enfermedad catastrófica. Es decir, que Kronfle conocía del embarazo de alto riesgo de la fiscal Diana Salazar, al menos una semana antes del anuncio público. Y el procurador Carlos Larrea respondió las consultas el jueves 16 de mayo. En un documento de 14 páginas, sustentó sus argumentos con base en la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Código de la Niñez y organismos internacionales. Larrea indicó que el Consejo de Administración Legislativa CAL es el facultado para resolver sobre la suspensión del juicio político en ambos casos consultados, pero siempre y cuando se haya justificado dicha condición con certificados médicos y hasta que se haya superado la condición de riesgo. Se señala también que el juicio político debe seguir el debido proceso y en igualdad de condiciones. Por ello, dice que es factible suponer que una mujer que enfrenta un embarazo de alto riesgo o una persona con enfermedad catastrófica no va a estar en igualdad de condiciones que sus acusadores y que es lógico que no van a poder ejercer plenamente el derecho a la defensa. Al análisis, el procurador sumó que las embarazadas merecen una protección personalizada, prioritaria y especializada del Estado, que el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial y que el Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. Con este informe se dio paso a la sesión del CAL de este viernes, en la que se confirmó la suspensión del trámite del juicio político a la fiscal general. La ex esposa del prófugo Ronnie Aliaga fue retenida en Venezuela al intentar volver a Ecuador con su hijo. El 1 de mayo denunció que el ex legislador correísta los tenía secuestrados y amenazados. Por eso buscó refugio en el consulado de Ecuador en Caracas. Paul Romero con más detalles de lo ocurrido. Carolina Jiménez, ex esposa de Ronnie Aliaga, procesado por el caso Metástasis, fue retenida hoy en Barinas, Venezuela, cuando intentaba salir hacia el Ecuador con su padre y su hijo. Lo dice en un video que grabó en el puesto de control migratorio en la frontera con Colombia. Presentado toda la documentación necesaria para que nos dejen salir. Estamos Santa Bárbara, Barinas. Y no nos quieren dejar salir porque hay una orden de arriba que no se sabe que a todos los ecuatorianos. A todos los ecuatorianos tienen que detener. Carolina Jiménez reveló el pasado 1 de mayo que Aliaga, prófugo de la justicia, está en Venezuela. El ex asambleísta del correísmo fue acusado de vínculos con la red del narcotraficante fallecido Leandro Norero. En marzo, un juez de la Corte Nacional de Justicia ordenó su detención, pero antes, él huyó del país. La ex esposa de Aliaga acudió al consulado de Ecuador en Caracas el 25 de abril para solicitar ayuda, porque según ella, Aliaga les tenía secuestrados. En un correo electrónico escribió: Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país, secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo. La Cancillería informó esta tarde que Carolina Jiménez y su hijo, por su propia iniciativa de manera libre y voluntaria, abandonaron las instalaciones del Consulado de Ecuador en Caracas, Venezuela, el 16 de mayo de 2024. Ecuavisa contactó a los familiares de Jiménez y señalaron que perdieron contacto después de la retención. La Cancillería de Ecuador también. Cárceles y el SNAI. Bien, gracias. Familiares de los presos de la cárcel de Cotopaxi se organizaron una protesta pacífica para reclamar por la falta de soluciones del servicio de atención a privados de libertad SNAI ante los problemas de alimentación tras la salida del proveedor. Bessie Granja con el reporte.
con carteles, globos blancos y peluches que según familiares representan a los hijos de los presos. Llegaron hasta la cárcel de La Tacunga para exigir al Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, soluciones definitivas a los problemas de alimentación que persisten en las cárceles. Y que nos permitan ingresar, aunque sea nosotros, la alimentación, porque no les están dando de comer una vez al día. Y eso por lo que nosotros ingresamos, no porque ellos les dan. Esto ocurre luego de que este viernes 17 de mayo se cumplió el plazo otorgado por un juez de Quito, quien aceptó las medidas cautelares solicitadas por organismos de derechos humanos para que el gobierno gestione una respuesta institucional que solvente la falta de comida para los presos en las 35 cárceles del país. Es decir, ya hay un incumplimiento de sentencia constitucional de medidas cautelares, ya que era responsabilidad de los mismos, en este caso, hasta que se hagan las contrataciones respectivas, asegurar de que se dote de alimentación acá a este centro, lo cual no ha sido cumplido. Mientras se cumplía este plantón, 2 tanquetas de las Fuerzas Armadas ingresaron para reforzar la seguridad. En el perímetro externo se ubicaron 25 policías. En la carretera, un grupo de parientes se organizó para recibir donaciones, pero aseguran que esto no alcanza para alimentar a los 5,000 presos de esa prisión. Lo que no pueden ingresar son medicamentos. Al momento se desconoce el estado de salud de los privados de libertad. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, también coordinan donaciones que, según sus directivos, alcanzan para un mes. Por su parte, pese a varios pedidos de información, el SNAI no se ha pronunciado si encontraron una solución definitiva para garantizar la alimentación a los presos y cuál es la situación actual en todas las cárceles. Pese a las acusaciones del presidente contra la factoría, este proveedor de alimentos tiene un contrato en las prisiones de Guayas hasta el próximo año. La ley de contratación indica que no se lo puede suspender sin demostrar incumplimientos, informa Diego Puente. El presidente de la República, Daniel Noboa, ha dicho en sus redes sociales que existe una relación entre bandas narcodelictivas y la factoría, una de las 2 proveedoras de comida para las cárceles del país. El 2 de mayo publicó que jamás beneficiará a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado. Esa idea la ha repetido en otras ocasiones. El representante de la factoría, Richard Villagrán, rechazó esas afirmaciones y mantiene el servicio en todas las cárceles del Guayas, en las que hay cerca de 11,000 presos. La empresa presentó esta semana una solicitud de mediación en la Procuraduría General del Estado para no interrumpir el servicio por causas de fuerza mayor. La factoría dejó de servir comida en las cárceles del norte del país desde el 1 de mayo. Lo pudo hacer sin tener una sanción porque no existía un contrato sino una figura de convenio de pago. El Estado le pidió desde el 2018 continuar con la entrega de comida hasta encontrar un proveedor, pero los concursos se declararon desiertos. En 20 cárceles del norte del país, 11,400 presos continúan comiendo por donación de familiares y empresas. Hasta el momento, ninguna gobernación ha podido encontrar proveedores locales. El Estado tampoco ha abierto un nuevo concurso para reanudar el servicio. Estados Unidos emite una alerta internacional a las aerolíneas de Latinoamérica, operadores de vuelos charter y agencias de viajes para detectar redes de tráfico ilícito de migrantes que los usan para el desplazamiento irregular de ciudadanos, informa Bessie Granja. La alerta la emitieron los departamentos de seguridad y del Tesoro en Estados Unidos. Aerolíneas, operadores de vuelos charter y agencias de viajes de países de Latinoamérica, entre ellos Ecuador, deben detectar si redes criminales utilizan estos servicios para el tráfico ilícito de migrantes. Entre las recomendaciones que hace el gobierno del presidente Joe Biden está el monitoreo de rutas de alto riesgo que regularmente se utilizan para el traslado irregular de indocumentados. Asimismo, solicita que se denuncie a empresas del sector que generen dudas. La alerta coincide con el acuerdo al que llegó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA, en el que 11 aerolíneas firmaron para colaborar con los gobiernos y organizaciones internacionales con el intercambio de información. El compromiso surge ante la posibilidad de enfrentar sanciones de parte del gobierno estadounidense, como restricciones de visas para los operadores de vuelos charter, en caso de incumplimiento.
La patrulla fronteriza señala que este año 94.871 ecuatorianos han sido detenidos en su tránsito irregular hacia Estados Unidos, superando la cifra del año anterior, cuando en el mismo periodo fueron 66.252 compatriotas. Las aerolíneas también hacen un llamado a los gobiernos de países donde se reporte la salida masiva de migrantes para que adopten políticas económicas con el objetivo de que sus habitantes no arriesguen la vida en manos de traficantes de personas. Una tormenta causó estragos en el sur de Texas y parte de Luisiana, en Estados Unidos. Casi 1 millón de hogares y negocios se quedaron sin luz. Las autoridades reportaron 4 muertos, 3 de ellos por la caída de árboles. Ileana Suárez con el reporte. Una tormenta azotó este jueves la ciudad de Houston, en Texas. La presión de los vientos de más de 160 kilómetros por hora hizo estallar las ventanas de rascacielos y arrancaron techos de viviendas. El temporal derribó decenas de torres de energía eléctrica, por lo que el centro de Houston y su distrito comercial quedaron a oscuras, pero también hubo apagones en zonas rurales. 800,000 hogares y negocios se quedaron sin luz. Las fachadas de algunos edificios colapsaron. Las autoridades reportaron 4 muertos, 3 de ellos por la caída de árboles y otro más falleció cuando una grúa cayó sobre él. Los vuelos en los 2 principales aeropuertos de la ciudad fueron suspendidos. Hoy hay equipos trabajando para limpiar los escombros. Varios residentes de condados cercanos en el vecino estado de Luisiana reportaron daños por vientos huracanados, donde 80,000 usuarios se quedaron sin energía. El Ministerio de Educación modificó el cronograma de finalización del año lectivo en la Sierra y Amazonía. ¿Cuándo será el último día de clases? Carla Delgado detalla las nuevas fechas. Los estudiantes del ciclo Sierra-Amazonía terminarán más tarde clases. El Ministerio de Educación anunció este cambio en el cronograma escolar, como consecuencia de la suspensión de la jornada laboral en abril por los cortes de luz. Los estudiantes terminarán una semana más tarde de lo previsto, es decir, el 24 de junio. El cronograma de evaluaciones también se modificó. Del 12 al 18 de junio, los estudiantes tendrán exámenes finales. Del 19 al 24 de junio, actividades escolares y recuperación de calificaciones. Los estudiantes que se queden a supletorio recibirán clases del 25 de junio al 8 de julio. Y del 9 al 11 del mismo mes, este grupo de estudiantes rendirán exámenes supletorios. Los maestros asistirán a juntas de curso y finalmente publicarán las calificaciones. Para este año lectivo y con la aplicación de los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los alumnos volvieron a la educación por trimestres, a los supletorios y a la posibilidad de perder el año si no alcanzan el puntaje. Estas modificaciones ocurren luego de una década en la que se prohibió que los alumnos se queden de año. Las 25 candidatas a la corona de Miss Universo Ecuador fueron presentadas en Machala. En esta edición se eliminó el límite de edad, estado civil y maternidad. La gala se llevará a cabo el 8 de junio en Machala. Ana María Palacios resume el evento. 25 candidatas que aspiran a la corona de Miss Universo Ecuador se presentaron anoche en Machala, en el Paseo de la Merced en el Parque Juan Montalvo. Ellas se preparan desde hace un mes para ese certamen y durante estos días cumplirán agenda en otras ciudades. Para esta edición hay nuevas reglas. Compiten solteras, casadas, divorciadas, con hijos. Por primera vez también se eliminó el límite de edad. A Yajaira Quispe, ingeniera química, no le importan los comentarios por su edad. Como toda mujer, el sueño es llevar en alto la corona, el nombre de su país. Eso fue lo que me motivó a mí. Machala será la sede de la elección de la Miss Universo Capítulo Ecuador, este 8 de junio en el Parque Zoila Ugarte de Landívar. La elección tendrá como invitada especial a Sheinis Palacios, actual Miss Universo. 25 hermosas candidatas. El costo de la vida se incrementó. Según el Instituto de Estadística y Censos INEC, la inflación creció de marzo a abril más que en los últimos 9 años. La canasta básica sufrió un impacto en su valor y Quito es la ciudad más cara del Ecuador. Vivir en el Ecuador es más caro cada día.
Así lo dice el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en su último reporte. La inflación de abril se ubicó en 2.75%. El crecimiento mensual fue de 1.27%, el más alto de los últimos 9 años. Las ciudades donde más encareció el costo de la vida son Santo Domingo, Guayaquil, Esmeraldas, Manta y Cuenca. Los sectores donde se evidencia el mayor peso de ese incremento de precios son alimentos y bebidas no alcohólicas con 5.85%, restaurantes y hoteles con 3.23% y el costo de la salud, que creció en un 2.78%. Esto solo en abril. La canasta básica, que agrupa los bienes y servicios que son imprescindibles para satisfacer las necesidades primordiales de un hogar compuesto por 4 personas, se ubicó en $797.69. El salario básico unificado en el Ecuador está en $460. Pero en el país, donde solo 3 de cada 10 personas tienen empleo, las estadísticas nacionales consideran que el ingreso familiar mensual es de $858.67. Cuando se asienta la mirada sobre ciudades, se observa que, teniendo como referencia la canasta básica, Quito es la más cara, porque allí su costo es de $829. La sigue Cuenca con una canasta básica de $828. Manta está en tercer lugar con $823 y luego Guayaquil con $811. El incremento del costo de la vida se lo explica por el incremento del IVA al 15%. Sin embargo, nada asegura que el crecimiento de abril no se vaya a repetir en los siguientes meses. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, es llevado a juicio penal por fraude procesal y sobornos. Él reclamó que sus antagonistas políticos se hayan convertido en sus acusadores judiciales. Pedro Jiménez con los detalles del proceso. Álvaro Uribe Vélez, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, es el primer exmandatario en enfrentar un juicio penal. Lo acusan de fraude procesal y presunta manipulación de testigos en una investigación por vínculos con paramilitares. El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios a paramilitares para que declaren en su contra, pero la denuncia le rebotó al expresidente, que terminó siendo investigado por sobornar a testigos para que guarden silencio sobre su presunta relación con escuadrones armados acusados de cometer masacres en medio del conflicto contra la guerrilla en Colombia. Uribe fue puesto bajo arresto domiciliario y renunció a su fuero parlamentario para enfrentarse a la justicia común. Varios fiscales intentaron sin éxito cerrar la investigación hasta que finalmente el año pasado la justicia determinó que había motivos para enjuiciarlo. Uribe rechaza que sus opositores políticos sean ahora quienes lo llevan a juicio. La defensa de Uribe ha pedido la nulidad del proceso, que entra en una etapa de solicitud de pruebas, debates orales, incorporación de medios probatorios y alegatos. Por estos delitos, el expresidente podría ser condenado hasta 12 años de prisión y la sentencia, en cualquier sentido, deberá emitirse antes del 8 de octubre de 2025, fecha prevista para la prescripción de la causa. El presidente de Argentina, Javier Milei, confirma el cierre del Banco Central y el envío de otras 3.000 reformas a la estructura del Estado. Milei está en España con una agenda política que incluye reuniones con el partido Vox. Esta tarde presentó su libro El Camino del Libertario y lanzó duras críticas al socialismo. Cuando uno se vuelve muy exitoso es cuando aparecen las nefastas ideas socialistas basadas en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley. En lugar de estar tan preocupados por las diferencias que podemos tener en este lado de la vida, no dejemos que el lado oscuro, negro, satánico, atroz, espantoso, cancerígeno que es el socialismo nos gane. República Dominicana va este domingo a las urnas para elegir presidente. El mandatario Luis Abinader buscará la reelección y enfrentará a otros 2 candidatos en medio de la expectativa de la población por temas económicos, de seguridad interna, pero también por la crisis social y política de la vecina Haití, inmersa en una espiral de violencia. 8 millones de dominicanos votarán este 19 de mayo para elegir presidente, 190 diputados y 32 senadores.
La campaña terminó la noche del jueves y el mandatario Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno aparece como favorito. Busca la reelección luego de un primer periodo que comenzó en plena pandemia y que termina con un nivel de aprobación de alrededor del 60%. Lo sigue Leonel Fernández del movimiento Fuerza por el Pueblo. Fue 3 veces presidente hasta el año 2012. Perdió un intento por reelegirse en 2020 y esta es su 5ª candidatura. Y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, 2 veces alcalde de la ciudad de Santiago y 3 veces diputado, busca la presidencia por primera vez y las encuestas lo ubican en tercer lugar. La seguridad y el costo de vida son los 2 temas que más preocupan a la población y también el caos en la vecina Haití. Las tensiones entre ambos países se volvieron críticas con el colapso de la economía haitiana y el desborde del crimen por parte de pandillas que empujan la migración, unas 25.000 personas por año. Pero el gobierno y también los candidatos mantienen una dura posición, al punto que en 2024 el país ha obligado a muchos a regresarse a Haití a pesar del aumento de la violencia. Un informe forense confirmó que el origen del infarto que mató a un joven en Massachusetts el año pasado fue la ingesta de un producto ultra picante. La víctima se había unido a un reto en redes sociales promovido por la empresa Paqui para consumir papitas sazonadas con alta concentración de saborizante a base de los 2 pimientos más picantes del mundo, incluido uno de la variedad Escorpión. Los médicos habían alertado de los riesgos de náuseas prolongadas y problemas respiratorios. Tras la muerte del adolescente, el fabricante retiró el producto de las tiendas. Ciudadanos de una población rural de Ucrania en la frontera con Rusia son evacuados por orden de soldados ucranianos. La región es asediada por ataques rusos y las tropas de Kiev llegaron a estar atrapadas en medio del fuego cruzado. Pedro Jiménez con el reporte. Bombardeos constantes y combates urbanos. Rusia lanzó este viernes una intensa operación en la ciudad de Vovchansk, en el este de Ucrania. Cruzaron la frontera en un intento por avanzar hacia el sur y en el camino están los residentes de esta región. Soldados han ido casa por casa avisando del peligro y evacuando a los habitantes mientras combaten a las tropas rusas en las calles. La localidad había caído en manos de Rusia a inicios de la invasión, fue liberada hace 2 años y ahora siente nuevamente la presión de la guerra. Este hombre y su esposa se habían escondido en un sótano, ahora no pueden seguir en el sitio ante el peligro. Su madre, que vive al lado, también debe irse. Soldados ucranianos detectan a los rusos al otro lado del río y se escuchan más disparos, así como el peligro al saber que hay un dron artillado sobrevolando la zona. Correr de ahí los hace vulnerables a un ataque desde el aire. Rusia ha intensificado su ofensiva y el ejército de Kiev espera la llegada de más armamento de parte de los aliados para sostener la defensa. Los efectos de la guerra se sienten también nuevamente en la capital, que ha quedado a oscuras ante los racionamientos obligados por los ataques y la destrucción de una buena parte de la infraestructura energética del país. En Kentucky, Estados Unidos, la conductora de un tráiler quedó colgando de un puente luego de un choque. Equipos de rescate la pusieron a salvo ante el riesgo de que el vehículo cayera a un río. Ileana Suárez con las imágenes. El hecho ocurrió en la ciudad de Louisville, en Kentucky. La cámara de un tráiler captó cómo una conductora transitaba por el puente. Fue impactada por una camioneta. La mujer perdió el control del vehículo, se salió del carril, rompió la baranda y quedó colgada del puente sobre el río. Sidney Thomas, de 26 años, fue rescatada por los bomberos, que tardaron 1 hora en instalar un sistema de cuerdas para descender hasta la cabina. Luego aseguraron a la mujer con un arnés y la sacaron. El chofer de la camioneta que golpeó el tráiler es un hombre de 33 años que enfrenta cargos por poner en peligro de manera imprudente y por operar un vehículo con licencia suspendida. El video fue presentado ante la corte como prueba del hecho, que ocurrió hace 3 meses y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Científicos de la Universidad de Australia Occidental captaron la imagen de un calamar bioluminiscente dotado de faros en sus tentáculos. Ocurrió a 1 kilómetro de profundidad en el Pacífico, en una región conocida como Pasaje de Samoa. El equipo desplegó una cámara para documentar la biodiversidad submarina y se encontró con esta especie muy difícil de captar en su hábitat natural. El animal confundió a la cámara con una presa y comenzó a producir ráfagas de luz para desorientarla. Estos animales tienen en el manto, la cabeza, brazos y tentáculos una serie de pequeños órganos productores de luz conocidos como fotóforos. 23 fotografías del siglo XX son parte de la exposición Oficios, Saberes y Pasiones, un viaje al pasado que visibiliza la relación de Francia y Ecuador en diversos ámbitos desde que la comunidad extranjera llegó a nuestro país. Vanessa Robles con las imágenes. Esta foto fue tomada en Quito en 1964 durante la visita del presidente de Francia, el general Charles de Gaulle, al Ecuador, como parte de su gira por Latinoamérica. En esta otra imagen, una monja de la Caridad de Francia entrega las armas a un estudiante militar. Sucedió en Riobamba. Aquí se observa en cambio a científicos y soldados franceses que llegaron a Ecuador para la segunda misión geodésica entre 1901 y 1906, para precisar el tamaño y forma de la Tierra. Son 23 fotografías del siglo XX que fueron encontradas en los archivos durante 3 meses de investigación. Es un testimonio de la huella de la relación entre Francia y Ecuador en el siglo XX. La visita del presidente François Mitterrand al taller de Osvaldo Guayasamín en 1989 también es parte de la exposición denominada Oficios, Saberes y Pasiones, bajo la curaduría de Juan Martín Cueva, que destaca las relaciones entre las sociedades francesa y ecuatoriana en ámbitos políticos, sociales, laborales y familiares. La exposición, que estuvo en Quito, Puerto Viejo y Loja, estará abierta en Guayaquil de manera gratuita hasta el 9 de junio. Luego, irá a Cuenca. Vías, remiendo tras remiendo. 4 vías del país permanecen cerradas. Hoy la ruta que une Baños y Puyo estará inhabilitada hasta más tarde, mientras que la Balvanera Payatanga solo se abre de forma parcial. Francisco Garcés reporta el estado de las carreteras en Ecuador. La carretera entre Baños en Tungurahua y Puyo en Pastaza permanece cerrada. El Ministerio de Obras Públicas busca reforzar las bases del puente sobre el río Pindo Grande en el sector de Bellavista, que ha sido afectado por las crecidas del río durante la temporada lluviosa. Allí también se construye un muro de escolleras para evitar que el agua afecte las bases de la estructura. Inicialmente el ministerio planificó cerrar el puente durante 30 días. El plan cambió, se hará por partes y hoy se cerrará la vía para estabilizar la estructura e irla interviniendo paulatinamente. Para llegar al Puyo desde la sierra, se puede tomar la vía desde Shell hacia Madre Tierra. En Chimborazo, en cambio, solo se podrá circular por la vía Colta-Payatanga-Cumandá durante 1 hora desde las 5 de la tarde. El paso controlado será exclusivamente para vehículos livianos. En esa vía se realizan trabajos de limpieza y rehabilitación debido a un deslizamiento en el sector de Chaguarpata, a 20 kilómetros de Payatanga. Este tramo es parte de la carretera que une la Sierra Central con Guayas y permanecerá con tránsito controlado durante los próximos días. Solo habrá paso entre 5 y 8 de la mañana y por la tarde entre las 5 y 6. Las alternativas para viajar son la vía Ambato-Guaranda y la carretera Chud El Triunfo desde el Cañar. Estas son 2 de las 4 carreteras afectadas por la época de lluvias y que se unen a la Tena Puyo y a la Loja Catamayo, que permanecen cerradas también por daños. Y llegar a Tena se ha convertido en una odisea desde hace 20 días por el cierre del paso vehicular en el puente sobre el río Napo en la parroquia Puerto Napo. Durante un recorrido, Televistazo comprobó esas dificultades. Veamos. Llegar a Tena se convirtió en una odisea desde hace 20 días por el cierre del paso vehicular por el puente sobre el río Napo en la parroquia de Puerto Napo, en el cantón Tena.
Este puente es la salida principal hacia las provincias de Pastaza, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi y enlaza a 200 comunidades asentadas en el margen derecho del río, en las parroquias de Chontapunta y Aguano. A 250 metros del puente inhabilitado, los viajeros atraviesan caminando y con sus equipajes en mano. Un puente alterno construido hace 50 años de 4 metros de ancho y que solo está diseñado para soportar vehículos livianos. Hacen transbordo en busca de buses interprovinciales e interparroquiales. De las 8 frecuencias que tenemos, estamos realizando 3. Nuestras unidades prácticamente pierden unos $300 a $400 diarios por no poder cumplir a cabalidad sus frecuencias. El sector turístico también reporta los primeros estragos por el cierre del puente, que conecta con la troncal amazónica. Los visitantes disminuyeron en un 60%, lo que equivale a 1,000 turistas menos y $30,000 perdidos cada semana. Si nosotros continuamos así unos 2, 3 o 4 meses de esa misma manera, nosotros lo que representa eso es cerrar el hotel porque no podemos mantener. También el sector de transporte pesado y comercial está afectado. Los camiones y trailers con carga tienen que movilizarse por la ruta alterna Aguano-Misaguayí en una carretera lastrada y con baches. La ruta les toma 4 horas más que en la otra vía. Son ya gastos de llanta, combustible, distanciamiento y desgaste en los equipos cabineros que se necesita para trasladar los productos. También aumenta su costo de operación porque deben pagar $50 para cruzar el río Napo en Gabarra. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha informado que el proceso de contratación para los estudios del puente cerrado están en marcha y solo entonces se sabrá cuánto tiempo tomará la reparación. Apagones. La cura no perdura. Las hidroeléctricas del Paute no se recuperan. Si bien las lluvias estabilizaron el caudal, la producción eléctrica ha bajado más del 38% solo este año. La prioridad es recuperar los embalses con miras al estiaje del último trimestre. El informe con Francisco Garcés. El río Paute fue uno de los más afectados por la sequía que generó la crisis eléctrica. Desde enero, las 3 hidroeléctricas de ese río han bajado su producción en 38,4% y sus embalses no logran crecer lo suficiente pese a las lluvias de las últimas semanas. Mazar, Paute Molino y Sopladora son las 3 centrales de ese río del Austro y junto a Mina San Francisco, que está entre Azuay y El Oro, son administradas por Selexur. Pueden producir en conjunto 2.027 megavatios por hora, pero en mayo solo han generado 817 megavatios por hora en promedio. Mazar vive la situación más compleja. Desde enero su producción se redujo en 60%. Puede producir 170 megavatios, pero en lo que va de mayo solo ha generado 40 megavatios por hora de promedio. La hidroeléctrica pasa apagado buena parte del día para intentar que su embalse se recupere. Ese objetivo se ha logrado a medias. La altura del agua es de 2.128 metros sobre el nivel del mar y se mantiene en ese punto desde el 11 de mayo, aún muy lejos de su altura máxima, que es de 2.153 metros. 10 kilómetros aguas abajo está Paute Molino, la segunda hidroeléctrica más grande del país. Ahí la producción desde enero cayó en 41% por falta de agua. Puede producir 1.100 megavatios, pero este mes solo ha generado 382 megavatios por hora en promedio. Igual que en Mazar, los técnicos bajan su producción para ahorrar agua de su embalse. Hoy está en 1.983 metros sobre el nivel del mar, cuando su nivel máximo es de 1.991 metros. 20 kilómetros más abajo está Sopladora, la tercera hidroeléctrica del complejo Paute, que desde enero también ha reducido su generación en 24,5%. La cuarta hidroeléctrica del Austro es Mina San Francisco, cuya generación es así, crece sostenidamente desde marzo. Y precisamente la central Minas San Francisco es la que por ahora funciona con toda su capacidad para tratar de cubrir parte de la demanda a escala nacional. Diego Cuenca recorrió esa central y describe sus operaciones en medio de esta crisis. La hidroeléctrica Minas San Francisco está entre Azuay y El Oro. Es una de las 4 centrales del Austro, pero tiene una característica particular.
Su embalse mantiene niveles óptimos para generar energía con toda su capacidad, a pesar de la escasez de lluvias. Y eso ocurre por la condición del río Jubones, que es bastante caudaloso. Las condiciones hidrológicas puntuales de esta central justamente hacen que entre los meses de febrero a agosto es donde mayor producción energética justamente tiene. Genera 270 megavatios hora y pasa encendida las 24 horas del día para cubrir el 3% de la demanda nacional. La central tiene 3 unidades de generación eléctrica y como están operativas al 100%, anualmente pueden producir 1.100 gigavatios hora y eso alcanza para abastecer de energía a 400.000 familias del país. Además, Minas San Francisco ayuda a que la hidroeléctrica Pautemazar pueda apagarse para ahorrar agua y que su nivel aumente. La meta actual es subir 24 metros para alcanzar la cota máxima, una medida que servirá para enfrentar el próximo estiaje entre septiembre y octubre. La política un poco es esa. En las otras centrales lo que hacemos es, por ejemplo en Mazar, almacenar agua para generar en horas pico. Sin embargo, la situación aún no es normal. Hay que seguir justamente trabajando, optimizando los recursos que disponemos. Otra de las medidas es la estimulación de nubes que continúa para que en la zona de Paute siga lloviendo. Violencia, la estela imparable. 10 cantones concentran 3 de cada 10 crímenes. La policía argumenta que hay una migración de mafias porque en ciudades como Guayaquil y Esmeraldas los sicariatos han bajado. Merlin Ochoa con el mapa delictivo en Ecuador. En este año, al menos 3 masacres se han registrado en Durán, Guayas, donde la guerra entre los Latin King y Chone Killers no tiene tregua. No solo disputan el poder para traficar droga, también para tener el control de las extorsiones y secuestros. De enero al 13 de mayo de 2023 fueron asesinadas 46 personas. En el mismo periodo de 2024 subió a 181, todas por violencia criminal. Durán encabeza la lista de los 10 cantones del país con más muertes violentas, donde los asesinatos han incrementado drásticamente y se concentra el 33% de toda la criminalidad. En el mismo periodo en Los Ríos, en el cantón Buena Fe, se triplicaron de 20 a 79, en Babahoyo de 60 a 95 y en Vinces se duplicó de 21 a 42. En Guayas, en General Villamil pasó de 7 a 19 y el Empalme de 7 a 16. En Manabí, Manta de 82 a 114 y Puerto Viejo de 76 a 87. En Orellana, en Loreto de 3 a 21 y La Joya de los Hachas de 1 a 23. Según la policía, 6 de cada 10 asesinados tenían algo en común: amenazas. Los agentes argumentan que las bandas migran por el combate de la fuerza pública. De ahí que los crímenes bajaron en ciudades como Guayaquil, que en el mismo periodo pasó de 902 a 756. En Esmeraldas de 180 a 72 y en Quito bajó de 109 a 63. A escala nacional también bajaron los asesinatos de 2.503 a 2.072. Esta tarde en Puerto Viejo fue asesinada Claudia Martínez, directora de Seguridad Ciudadana y Control Territorial del municipio. El crimen ocurrió cuando conducía su vehículo por la avenida Reales Tamarindos rumbo a la entrega de una calle arreglada por el Cabildo. El evento tuvo que ser suspendido y el alcalde solicitó en redes sociales que el gobierno militarice a la capital manabita y aumente la seguridad. Claudia Martínez había sido posesionada hace 6 semanas. Antes fue directora del Centro de Detención Provisional de Guayaquil. 2 adolescentes fueron liberadas luego de 6 horas en cautiverio en Palenque, en la provincia de Los Ríos. En otro caso, un niño de 7 años fue baleado en el sur de Guayaquil. Merlin Ochoa con estos datos. La ráfaga de disparos alarmó a los moradores de las Malvinas en el sur de Guayaquil la noche del jueves. El conductor de un auto fue acribillado con 10 disparos.
Los habitantes lo llevaron hasta un hospital donde solo se confirmó su muerte. Según información preliminar de la policía, el chofer iba con un niño de 7 años, quien recibió un tiro en cada pierna y también fue llevado al hospital. Los 8 asesinos iban en 4 motos. 2 adolescentes fueron liberadas en Palenque, provincia de Los Ríos. 6 horas antes habían sido secuestradas en la zona rural para ser abusadas sexualmente. 3 personas fueron detenidas con armas y municiones. Los familiares del equipo de periodistas de Diario El Comercio asesinado en la frontera norte en el año 2018 señalan que el gobierno de Daniel Noboa no cumplió con su totalidad en cuanto a la orden de desclasificar la información reservada. Aseguran que hay actas mutiladas. Paul Romero con sus declaraciones. La desclasificación de la información reservada del COSEPE sobre el secuestro y asesinato del equipo de Diario El Comercio en la frontera norte no está completa, según sus familiares. Este viernes publicaron las 39 páginas desclasificadas con el contenido de las reuniones del Consejo de Seguridad entre marzo y abril de 2018. En una exposición de más de 2 horas, Ricardo Rivas señaló que descubrieron inconsistencias en la información, mutilaciones de varias páginas, falta de transcripciones de las intervenciones de las autoridades del Estado. Queremos pedir al Ministerio del Interior hojas que faltan, pero nos toca otra vez volver al camino a pedir la información. En las actas desclasificadas existe información sobre las acciones del gobierno de Lenín Moreno para intentar liberar al equipo de Diario El Comercio que la Corte Constitucional ordenó entregar a los familiares. La sentencia no ha sido cumplida. Cada uno de los temas contenidos acá, los faltantes, los restantes, las mutilaciones. Sin embargo, con lo entregado hasta el momento, los familiares hicieron una conclusión. Creo que es evidente la responsabilidad estatal. Imagínense con el resto de información que nos falta. Para expresar su preocupación al gobierno, solicitaron una reunión a la ministra del Interior, Mónica Palencia, que no ha sido concretada. En su gira por Europa, el presidente de la República se refirió a las relaciones con la vicepresidenta Verónica Abad, tachándola de desleal con el gobierno actual. Carla Delgado con un resumen de sus declaraciones. A pocas horas de que concluya su gira por Europa, el presidente, que ahora se encuentra en Madrid, se refirió a la vicepresidenta Verónica Abad, quien esta semana incluso lo acusó de hostigamiento. Reconoció que la relación con Abad es sumamente complicada y que no goza de su confianza. Sumamente complicado. No estoy de acuerdo básicamente en casi nada del comportamiento de la vicepresidenta en los últimos meses también. Y que el comportamiento de la vicepresidenta es desleal. Pienso que irse en contra de un propio gobierno es desleal, no es correcto. Durante la entrevista, el presidente también se refirió a otros temas, como el conflicto diplomático con México luego de la irrupción en la embajada mexicana en Quito. Dijo estar abierto a dialogar para arreglar las diferencias con ese país. Siempre y cuando se respete un principio muy importante, que es la no intervención y que es no inmiscuirse en temas judiciales de cada uno de los países. Además, volvió a tratar el tema de la focalización de los combustibles y precisó que durante su gobierno no se tocará los subsidios al diésel y al gas. En Extra y Ecopaís, que son gasolinas o naftas de bajo octanaje, el cual es un porcentaje bastante bajo del consumo nacional, eso sí deberíamos de irlo eliminando poco a poco. Aún no se conoce la hora de retorno de Noboa al país este viernes. El Consejo de Administración Legislativa, el CAL, aprobó sugerir al Pleno de la Asamblea la conformación de una comisión multipartidista para tramitar los proyectos de ley remitidos por el Ejecutivo sobre la consulta popular. Patricio Díaz informa que las bancadas ya tienen adelantados los nombres de los posibles integrantes. La comisión multipartidista se confirmó. Los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa decidieron que el Pleno conforme una comisión ocasional con todas las bancadas para tramitar las 5 leyes remitidas por el presidente sobre la consulta popular. La sesión para conformarla está prevista para el martes. Las bancadas en sus diálogos hablaron de 5 miembros y tienen nombres. El oficialismo se inclina por su jefa de bloque, Valentina Centeno. El Partido Social Cristiano por su coordinador Vicente Tayano.
Los independientes decidieron que su representante sea Lucía Pozo. Lo fundamental es que esto deba ser tratado dentro de plazos y términos y garanticemos a los ecuatorianos y ecuatorianas que lo que ellos se pronunciaron, nadie va a meter la mano. Construye no estaba de acuerdo en la creación de una comisión. Prefieren que el trámite lo realicen las mesas permanentes. Sin embargo, ante la confirmación, analizan incluir a Alexandra Castillo o Jorge Peñafiel. El correísmo aún no define a su delegado. Tienen posiciones divididas entre apoyar la creación de la comisión y no apoyarla. Los cambios aprobados en la consulta popular y que la comisión especial debe analizar tienen que ver con el endurecimiento de penas, el no acceso a beneficios penitenciarios de presos por delitos graves, la tipificación del delito de tenencia de armas, el paso a la fuerza pública de armas incautadas a la delincuencia y la ley de extinción de dominio. La Asamblea tiene 56 días para tramitar los proyectos remitidos por el Ejecutivo. Nosotros vamos a apostar a que sean menos de 30 días y luego tiene que pasar al veto del presidente, que también debe ser una cuestión muy rápida. La comisión especial deberá presentar informes al Pleno para los 2 debates. Y como parte del cuarto Foro Nacional de Turismo Fonatur, se llevó a cabo la rueda de negocios donde varios emprendedores y empresarios turísticos tuvieron la oportunidad de concretar acuerdos para atraer a nuevos visitantes al Ecuador, quienes podrán conocer los destinos más atractivos con los que cuenta el país. 50 representantes de agencias de viajes, hoteles y restaurantes fueron parte de la rueda de negocios en Tungurahua. Los 2 pisos del Museo Provincial Casa del Portal de Ambato fueron ocupados para este evento. El objetivo era encontrar estrategias para atraer viajeros ecuatorianos y extranjeros. Me he reunido ya hoy con 15 empresas, de las cuales con 4 hemos llegado ya a un acuerdo bilateral para tener una promoción más estratégica. Empresarios y emprendedores turísticos cerraron 800 nuevos tratos en el evento. Con esto, los operadores aspiran recuperar $5 millones de inversión con el aumento de clientes. Estamos promocionando los temas de medicina ancestral y rituales específicamente para liberación, para sanación. 14 prefecturas y 35 municipios promocionaron sus atractivos turísticos con videos, fotos y platos típicos ante los 2.500 asistentes. Presentar los atractivos turísticos que tenemos en nuestro cantón, como es el Mirador de Cristal, el primer puente amazónico, tenemos el Parque Perla, el parque turístico. Es el cuarto encuentro de este tipo que se desarrolló en el país. La inauguración de parques temáticos, conciertos, presentaciones de magia y teatro son parte de las actividades más destacadas para este fin de semana. Vanessa Robles resume las actividades en Guayaquil, Quito, Cuenca y San Borondón. Terraventura es el nuevo parque temático instalado en los jardines del Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. El espacio cuenta con figuras de animales prehistóricos como dragones y dinosaurios. Son 40 animatrones que miden hasta 6 metros. El horario de atención durante el fin de semana es de 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Star Wars, concierto inmersivo, es el show musical de la Casa de la Música para este sábado 18 de mayo a las 8 de la noche. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y el maestro Luis Alberto Castro interpretarán extractos de las bandas sonoras compuestas por John Williams para las películas La amenaza fantasma, Una nueva esperanza, El Imperio contraataca, El retorno del Jedi, entre otros. Ay, mira. Te voy a contar una historia. Enredo Teatro presenta Margie Valiente, inspirada en la novela gráfica Persépolis. La obra de teatro de objetos cuenta sobre las niñas y mujeres en Irán. La función será el sábado 18 de mayo a las 8 de la noche en el Teatro Sucre de Cuenca. La entrada es libre. La Dirección General de Cultura hizo el lanzamiento del libro Relatos de Nidia Vázquez de Fernández, que mediante sus narraciones evoca a Cuenca de antaño. Se puede retirar de manera gratuita en la antigua Escuela Central o descargándolo en la página web de la Dirección de Cultura de Cuenca. Eso viene súper varito. ¿Hay alguien que quiere transformarse, vos, en un chancho? Juegos de magia.
Es la función familiar que se realizará en la Sala Zaruma del Teatro Sánchez Aguilar en San Borondón. 4 personajes en escena estarán a cargo de sorprendentes trucos para cautivar al público. La función será el domingo 19 de mayo a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde. El show de Amorfinos y Bailes Criollos es la presentación al aire libre que se desarrollará este domingo 19 de mayo en el Parque Histórico de San Borondón. La función será a las 10 de la mañana y a la 1 de la tarde. Ecuaterra llegó hasta el valle de Angochagua de Imbabura, catalogado por la UNESCO como Geoparque Mundial. Sus lagunas, humedales y manantiales lo convierten en un paraje único de la serranía ecuatoriana. Una amplia gama de tonos verdes se extiende a lo largo del valle Angochagua-Guaraxapas, en el cantón Ibarra. Sus manantiales y montañas lo posicionan como uno de los 12 geositios de Imbabura, Geoparque Mundial según la UNESCO desde 2019. El complejo volcánico Imbabura Cubilche y la cordillera Angochagua rodean el valle creando una fuente múltiple de ecosistemas de 12.392 hectáreas. En los extremos del valle está su huésped principal, el volcán inactivo Cubilche, que se alza hasta 3.856 metros. Ecuaterra emprendió su ascenso por un sendero de casi 4 kilómetros. Un denso bosque de pinos cubre el sol a mitad del camino. A la sombra de estos gigantes nace el cayampa, un hongo comestible de color marrón. También sobresalen árboles de matico, cuyas hojas tienen propiedades cicatrizantes, y algunos cerotes. A 3.000 metros, el paisaje se transforma en un manto de pajonales que abraza la montaña. Cada arbusto, cada rama, guía las gotas de lluvia hacia vertientes subterráneas. En la cumbre se despliega un paisaje deslumbrante. Su cráter acoge 3 lagunas cristalinas estacionarias y una, la más grande de 70 metros de ancho y 10 de profundidad, tiene agua todo el año. Los cuscungos o lechuzas de páramo se refugian en los riscos, mientras gallaretas llegan de las zonas más bajas buscando alimento. También hay quilicos, quindes y cóndores. 17 especies de aves habitan en estos inhóspitos límites del valle. El pueblo quichua Caranqui se ha encargado de cuidarlo y conservarlo. Si yo sobrecargo a estas rutas con muchos turistas, pues el impacto va a ser negativo para la vegetación, para la flora, para la fauna. Sin embargo, nosotros trabajamos en esto, en crear la conciencia en el turista de que cuidemos de estos que son para nosotros nuestra vivienda. Montaña abajo, a 10 kilómetros de la cumbre del Cubilche, en el límite entre Imbabura y Pichincha, se evidencia la riqueza hídrica del valle. Las lagunas de Cocha, Yanacocha y Tincucocha, que se forman en invierno. Sus aguas son cristalinas entre enero y mayo. Juntas configuran un sistema de humedales de origen glaciar de unas 10 hectáreas, adornadas con el lila de las tuxaras, una planta nativa cuya flor era usada como jabón natural por sus propiedades purificadoras y espumantes. La cordillera noroccidental de Angochagua, con 4.325 metros de altura, completa el circuito volcánico que protege al valle. Sus faldas con temperaturas de 12 a 15 grados son el hogar de venados de cola blanca, pumas con color y 32 osos de anteojos que están en peligro de extinción.
Esta explanada que se pierde en el horizonte conserva vestigios de 148 tolas, montículos funerarios de la época precolombina. Esta área hacía parte del señorío étnico de los caranquis. Comprender de dónde viene la tierra es importante, entender que nuestras cordilleras son más antiguas que inclusive la propia conformación de la República. Pero allá va el reto, entender, potenciar, aprovechar estos senderos, aprovechar espacio, pero siempre de manera responsable. Las lagunas del valle se entrelazan con decenas de manantiales subterráneos, dotando de 158 litros de agua por segundo a Ibarra. Cada año 80,000 personas visitan este geositio, que se puede recorrer en 2 días, junto a guías nativos. La esencia de Angochagua reside en sus cimientos, antiguos flujos de ceniza que con el paso del tiempo se petrificaron en formaciones rocosas hace más de 2.5 millones de años. Estas estructuras modelan el valle y revelan su riqueza natural. El INAMI pronostica lluvias intensas para las próximas horas en Esmeraldas, Pichincha, Manabí, Santo Domingo y el norte de los ríos. En el ámbito vial, 4 carreteras que unen a la sierra con la Amazonía permanecen parcialmente habilitadas y otras cerradas. Si van a viajar este fin de semana, por favor, háganlo con mucha precaución. Gracias por su sintonía y confianza de siempre, amigos. Televistazo regresa mañana a las 7 de la noche. Sigan las noticias a toda hora también en ecuavisa.com. Excelente fin de semana. Buenas noches.